Por cierto, de esa sesión, hablábamos de las hipotecas. Alargar 5 años el vencimiento de las hipotecas de todos los clientes vulnerables. Es la última propuesta oficial del sector financiero que beneficiaría a los clientes vulnerables que puedan acreditarlo y hayan visto encarecida su cuota mensual en al menos un 30%. Mientras la banca y el gobierno buscan el acuerdo para ayudar a las familias más vulnerables, el Euribor pues sigue a la suya, sigue su escalada. El indicador ha cerrado el mes de octubre situándose en el 2,63%. Es una cifra que va a golpear al bolsillo de los consumidores y va a encarecer las hipotecas variables en más de 200 euros. Se trata de su 10ª subida consecutiva, es la mayor desde enero de 2008, cuando alcanzó el 3,45% en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muy buenos días. Muy buenos días, por decir algo. Bueno, antes de nada te voy a plantear... Para todo el que tenga hipoteca, quiero decir. Bueno, antes de nada te voy a plantear lo que hemos estado hablando con el señor Echenique, que nos ha parecido muy interesante porque, claro, es la propuesta que ha puesto Podemos encima de la mesa y que, según el señor Echenique, el PSOE ya le ha dicho que no. Nosotros tenemos dentro de los intereses el Euribor, luego tenemos el diferencial, que es lo que ganan los bancos, y luego tenemos lo que cuesta, digamos, la casa en sí. Claro, ellos lo que proponen es ese diferencial, que es lo que ganan los bancos, que está en el 1,3, 1,4, hacerlo caer al 0,1. ¿Eso es posible? Pues no. Yo no lo he entendido así. ¿Hacerlo caer al 0,1 o rebajar el 0,1 a todo el mundo? Quiero decir, el que tenga Euribor más 1, que se quede en Euribor más 0,9. No, al 0,1 el diferencial para que eso absorba lo que ha crecido el Vale, Euribor. Eso es muy brusco. Hombre. Porque yo estaba haciendo la cuenta, reconozco que estábamos haciendo la cuenta en Asufin, de quitar un punto, ¿no? Que es lo que decía yo, del 0,1, imagínate, al 0,9. Y ahí el ahorro son como 5 euros. O sea, cada que bajas una décima al diferencial, estamos hablando de 5 euros al mes en una hipoteca de 100. Aquí estamos hablando de hogares vulnerables, ¿eh? Claro, esa es la segunda cuestión. Vamos a retomar. Tanto las entidades financieras como el gobierno están hablando de entidades de hogares vulnerables cuyo requisito para ser hogar vulnerable es tan restrictivo que al final es que no afecta a nadie. Claro. Según los datos de la propia Asociación Hipotecaria Española, que no lo digo yo, que lo dicen ellos, la patronal, esto afectaría al 5 o al 7% de los hipotecados, es decir, unas 250.000 familias de 4 millones de hipotecados. O sea, no afecta a nadie. Estamos aquí discutiendo medidas de ahorro más o menos bruscas, más o menos sensatas, más o menos fuertes, para que le afecte a muy poquita gente. Esa es la gran batalla, ¿no?, en la negociación con la banca, en la que está manteniendo el gobierno. ¿Quién es vulnerable? Claro, es que para mí aquí habría que abrir la mano y tal y como, además que no es algo que no hayan hecho antes, ¿eh? Con el COVID se hizo. Con el COVID el gobierno hizo unas medidas muy restrictivas que afectaban también a muy poca gente y la banca decidió abrir la mano para que fuera mucho más asequible. Aquí la banca se ha apuntado, digamos, a estas restricciones porque dicen que estamos en un momento distinto, que no es lo mismo, y yo lo que les digo es verdad, no es lo mismo. Con el COVID estábamos en parón total, pero es que ahora tenemos una situación también muy complicada porque las familias tienen en su ingreso mensual que descontar la inflación, la luz, el agua, el gas, la compra, es decir, y luego la hipoteca. Están perdiendo poder adquisitivo de una manera galopante. Obviamente un montón de hipotecados ya han actualizado hipoteca, por lo tanto ya saben lo que les ha subido. Sí. Pero el otro día nos contabas, por recordaros esos datos, cuál va a ser la media en función un poco de la hipoteca. Serán mínimo 200 euros, ¿no? Exactamente, estamos hablando, nosotros hacemos la cuenta por cada 100.000 euros para que la gente pueda multiplicar fácilmente. Y por cada 100.000 euros de hipoteca a 25 años está subiendo unos 200 euros al mes. O sea, 1.500... O sea, si tienes una hipoteca de 200.000, 400 euros todos los meses. Sí. Sí, es una barbaridad. Claro, para las familias que les desmonta el plan. Y luego, aquí las medidas que proponen son simplemente de alargar el plazo, pero asumiendo intereses. Y ojo, que hemos hecho también las cuentas, alargar el plazo un año de hipoteca. Porque eso es más interés. Sí, son más intereses, pero bajar de la cuota, que al final de lo que estamos hablando es de pagar menos al mes. Alargarte un año, como digo, la hipoteca es bajarte 20 euros. Es que tampoco... A mí lo que me sorprende es que estemos discutiendo cuando estamos hablando de muy poquito. ¿Cuál sería la
solución que pudiera compensar a todos, a la banca, a los usuarios, ¿cuál podría ser? ¿Hay alguna fórmula mágica? Pues mira, yo sí que veo de lo que habla Podemos, que es reducir el diferencial, sí que lo veo, pero no al 0,1. Es que el 0,1 ahí sí que veo, honestamente, un perjuicio muy importante para la banca. Y tampoco nos podemos permitir un golpe al sistema financiero, aunque bueno, también hemos visto, es que ahora en Twitter me van a machacar después de lo que acabo de decir, pero porque claro, vemos el 25% que se lleva el Santander, el Banco Sabadell que ha multiplicado también muchísimo, es decir, están ganando muchísimo dinero por las subidas de tipos de interés, y yo lo único que le pido a Lagarde, si nos ve, a nosotros, que seguro que sí, que seguro que sí, que por favor hagan ese cálculo que estaban haciendo desde el Banco Central Europeo de cuánto beneficia cada vez que se suben los tipos de interés, cuánto es el beneficio real para poder a partir de ahí pactar con la banca, porque si no estaremos hablando muy en el aire. El problema que yo veo a recortar tan drásticamente los beneficios por cada crédito, ese diferencial, es que el paso siguiente de la banca va a ser expulsar del mercado de crédito a los más vulnerables, entre comillas, a los jóvenes, a las pymes, a los autónomos, a todo aquel que no tenga asegurado un horizonte de estabilidad, a todo aquel que no tenga asegurado que puede pagar ese crédito. La banca tiene también más difícil ahora el acceso al crédito, porque una de las cosas que consigue o que se consiguen con estas medidas, quitando los estímulos, es precisamente empeorar el acceso al crédito, con lo cual la banca, que casi nunca pierde, tampoco perderá en este caso, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar es que no solamente se suben los créditos y las familias tienen dificultades para pagarlo, en el mejor de los casos dejará de consumir, lo que significa que habrá menos demanda interna y más parón económico, sino que en el peor de los casos va a aumentar muchísimo la morosidad y sobre todo se expulsa del mercado. Estamos hablando de hipotecas, hablemos también de los créditos al consumo y de todos los créditos que ha habido durante la pandemia, que ha habido un sobreendeudamiento precisamente por la situación de parón económico en la que estábamos, con lo cual todo te lleva al colapso. Varias sensaciones, recogiendo lo que dices tú, Fátima, que quería confirmar contigo, Patri. ¿Es cierto que hay un cerrojazo a la concesión de hipotecas? Pero el cerrojazo ya viene de hace tiempo, desde la crisis. No, es que desde la crisis inmobiliaria se hizo una reflexión, yo creo que profunda. Recordemos cómo se daban las hipotecas antes de 2008. Tasaciones por encima del valor del precio, 100% del valor. Nos podíamos ir de viaje, a amueblar, a hacer reforma, de todo. Entonces todo esto ya se cerró. Cayeron muchas entidades financieras, hemos sufrido una concentración bancaria espectacular en nuestro país, y eso hace que desde las autoridades bancarias europeas se pida una provisión mayor, se les pida más solvencia, y para pedir más solvencia también es más responsabilidad, y a mí no me parece mal. No. Tú das el dinero a quien lo puede devolver. Es que si no entramos en el gran error de la crisis del 2008. Es que siempre es una tragedia al final, porque una persona cosas. que pierde una casa, eso es una tragedia a la que es difícil recuperarse. Una de las preguntas es si amortizamos o no hipoteca, que es una de las principales preocupaciones. Enseguida lo vamos a plantear. Pero es que lo veíamos justo ahora, el Euribor vuelve a ese nivel, el nivel más alto desde el año 2008, la hipoteca sube 200 euros de media en octubre, y esto preocupa, y preocupa mucho a los hipotecados. ¿Usted tiene hipoteca o no? Sí. Fijo, variable. Las variaciones eran mínimas y entonces era lo más inteligente. Tengo una seguridad que no tendría si fuera variable. Tipo fijo. Es como la tengo, pues porque me da más confianza. Los que tenemos que abrir ahora una hipoteca, pues estamos en la misma situación que hace 10 años. ¿Está pensando en comprar una casa o no? Sí. ¿Y qué hipotecaria? ¿Variable, fija? Esa es la pregunta. Claro, viendo que nos subía un montón el interés, teníamos la renovación ahora, pues lo hemos cambiado a un tipo mixto. Subiendo la cuota, evidentemente. Unos 500 euros al mes aproximadamente. Es muchísimo. Sí, por eso estamos hablando con bancos para buscar opciones, pero no está fácil. Ahora los bancos no dan tanto crédito. No dan crédito. Patricia, salía el tipo mixto, que no lo habíamos comentado nunca. Claro. ¿Qué es el tipo mixto? Y has puesto como cara. Uy. ¿Qué te he escuchado? Sí. No me gusta porque el tipo mixto al final te llevas lo peor de los dos. La incertidumbre de uno y el carecimiento del otro. El tipo fijo es más caro, pero te da seguridad. El tipo variable es más barato de partida, pero sufres la volatilidad. Si lo tienes mixto, pues tienes las dos cosas. Caro y encima volátil. Lo mejor de cada casa. Bueno, los casos de estrés hipotecario están aumentando. Se trata de las familias que
tienen que dedicar al menos el 35% de la renta a pagar la hipoteca. Ahora mismo el Euribor está, como veíamos, en el 2,6%, más del 1% de diferencial. Estaríamos en un tipo de interés cercano al 4%. Pues bueno, el 20% de las familias españolas estaría en riesgo de poder pagar la hipoteca con este tipo de interés. Y el reparto es muy desigual. Las comunidades más afectadas por ese estrés son Baleares, Madrid, País Vasco y Cataluña. Vamos a acercarnos al centro precisamente de Madrid, que es una de las ciudades donde más se está notando el llamado estrés hipotecario. Pablo Ramos. Sí, es una situación que sufren cada vez más familias españolas. De hecho, para una hipoteca media de 140.000 euros a 25 años, que es el índice que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, el coste mensual se estaría incrementando en torno a 200 euros mensuales. Y ojo, porque es una cuestión que no solo afecta a las hipotecas que ya están suscritas, sino que también pone el aviso sobre las hipotecas del futuro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el valor del dinero cada vez se está incrementando más y esto hace que las entidades bancarias endurezcan las condiciones para acceder a un crédito. Además, tengan en cuenta que el Euribor, que es el principal índice sobre el que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, se ha incrementado más de 2 puntos en tan solo 8 meses. En cualquier caso, es complicado hacer previsiones sobre el mercado inmobiliario español porque es muy heterogéneo, nos dicen los expertos. Lo que sí avisan es que si se mantiene esta tendencia, si continúa siendo tan difícil acceder a una hipoteca para comprar una vivienda, inevitablemente la demanda caerá y también con ello caerán los precios. De hecho, el Banco Central Europeo advierte de que en los próximos 2 años el precio de la vivienda en la eurozona podría caer hasta un 9%. Y pensando en esas familias que tienen su colchoncito, que han hecho en los últimos 2 años, coincidiendo con la pandemia, hay quienes nos plantean, ¿amortizamos o no amortizamos? ¿Qué hacemos? ¿Acortamos tiempo o reducimos cuota? Bueno, amortizar sí, si tienes ahorros es el momento. En los últimos años no, porque estábamos en tipos negativos y no interesaba, pero ahora sí, ahora interesa y mucho. ¿Qué pasa? Sin que nos penalice, importante, ¿no? Sí, pero la mayoría de las hipotecas, si tienen penalización, es muy pequeña, o sea que merece la pena amortizar todo siempre. Lo que puedan. Todo lo que se pueda. Ahora la pregunta viene con ¿qué hacemos? Si tiempo o cuota. El que esté muy apretado tendrá que tirar de bajar de cuota y mantener el plazo de tiempo y así tiene ese respiro de golpe. El que vaya más suelto es mejor, o sea, realmente si tú tienes un buen presupuesto económico es mejor quitarte tiempo porque pagarás menos intereses. Lo que pasa es que eso significa que has amortizado y no te baja la cuota. Claro. El tiempo no te baja la cuota, pero a la larga te has ahorrado dinero. Vamos a saludar a Luis Ortega, que es uno de los muchos afectados por la subida de las hipotecas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cuánto pagabas y cómo te ha quedado después de la última actualización? Bueno, pues mira, yo pagaba unos 666 euros y el otro día me puse en contacto con el banco y no lo saben todavía, pero me aseguraron que entre 200 y 300 euros de subida. O sea, que está rozando los 1.000 euros, ¿no? Posiblemente, superando los 900 euros. Pues sí. ¿Y eso qué implica para vuestro día a día, para la economía? Bueno, pues fatal. Fatal, pues porque ha cambiado mucho la vida, todo ha subido. La familia éramos 2 y hemos aumentado a 4 por circunstancias. Y entonces, pues el problema es el gordo. Luis, tú te pones en contacto con el banco. No sé si han mostrado cierta flexibilidad a la hora de buscar una solución. ¿Qué te han dicho desde tu entidad? Pues nada, de momento no me han dicho nada, más que yo le comenté lo de la subida, que cuánto era más o menos. Me dijeron que hasta diciembre que no me lo podían decir, porque no lo sabían fijo, pero que entre 200 y 300 euros. Y entonces le comenté de cambiar a una fija. Y me dijeron que no, que el banco el Deutsche Bank, pues no hacía hipotecas fijas. Así que pues veremos a ver en qué queda esto. ¿No era obligatorio o al menos preceptivo que se pasase de una variable a una fija? Porque hay muchísimos espectadores que nos están preguntando eso. Yo tengo problemas para pasarme a una fija y yo había entendido, nos dicen, que eso sí que lo tenían que facilitar los bancos. No lo tienen que facilitar. Lo que puedes hacer es intentar buscar una oferta de otro banco y hacer una subrogación. Y en ese caso sí que tu entidad, por no perderte, te puede hacer una contraoferta. Pero es voluntario, no es obligatorio. Esto es una de las cosas que también desde septiembre que empezamos a hablar intensivamente de hipotecas, venimos diciendo que los bancos no están poniendo fácil el cambio de variable a fijo. Tampoco se pone fácil la subrogación. Para meterte en una subrogación, para empezar, tienes que pagar un poquito más.
luego a la larga a lo mejor te sale más barato, pero tienes que desembolsar otro gasto más para hacer la subrogación, ¿no? Bueno, tienes que tasar la vivienda. Básicamente ese es el gasto, porque una vez que has tasado la vivienda, si tienes una oferta, en principio la subrogación está totalmente bonificada, no tiene gastos prácticamente. Yo le quería preguntar a Luis, perdona Cristina, si él se plantea estas opciones que estamos aquí debatiendo encima de la mesa, es decir, si has empezado a buscar información de otras entidades bancarias o directamente pues asumes lo que hay. Bueno, asumirlo no lo asumo, porque ni yo ni la familia, claro, tampoco. Entonces, sí, habrá que tomar una determinación y buscar otras entidades bancarias si esta al final no se decide a colaborar. Luis, tú que estás esperando a la revisión definitiva, que te digan en cuánto se te queda la letra en diciembre, pero ya te ha advertido la entidad bancaria de que igual va a quedar rozando los 1.000 euros. Teniendo en cuenta de que tendrías que pagar solo por la hipoteca 1.000 euros al mes, ¿qué parte de los ingresos de tu familia va destinado a pagar la vivienda? Pues el 50%, porque yo soy jubilado y tengo 2.000 euros de jubilación. Luis, gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros. Gracias. Eso es a lo que se llama el estrés hipotecario, cuando en una unidad familiar se dedica de los ingresos más del 30%. Luis, la mitad. La mitad, y mucha gente le va a pasar, ¿no? Yo estaba hablando ayer precisamente con una amiga, porque te imaginarás los WhatsApps como los tengo. Le ha pasado de 390 a 460 euros, es una hipoteca pequeña, pero es mucho dinero en la economía de una familia, está todo el mundo igual. Una pregunta, Patricia, estábamos viendo que efectivamente muchos bancos dificultan el cambio de una hipoteca variable a una a tipo fijo, y lo dificultan, entre otras cosas, poniendo un tipo fijo muy alto. ¿Habría allí alguna posibilidad, algún margen de maniobra por parte del Gobierno, bien a nivel legal o bien a nivel de negociación, de intentar incidir en ese punto? Es decir, que cuando se solicita un cambio de tipo variable a tipo fijo, no te digan que estuviera, o estuviera tasado, ¿no? Más o menos, o hubiera un acuerdo en torno a no puede ser más del tanto por ciento. ¿Habría una Pues posibilidad? esto es difícil, porque esto afecta a la libertad de mercado. Es verdad que nosotros estábamos pidiendo desde hace semanas que se facilitasen. Ahora también lo digo abiertamente, ahora mismo, tal y como están los tipos fijos y subiendo, ya no merece la pena, ya vamos tarde. El año pasado se hicieron hipotecas incluso de menos del 1%, el 1% de tipo fijo. Ahora ya estamos hablando del 3, incluso del 4%. 3,5%. Ponerte una hipoteca durante 20 años al 3,5, 4%, mejor quédate como estás. Porque la situación, en la variable por lo menos tienes la posibilidad de que te baje, pero en un fijo ya lo has dejado ahí. No es lo mismo un 1 o un 2% de fijo, que ya más del 2% empieza a no compensar. ¿Un acuerdo a nivel europeo podría paliar esta situación de alguna manera? Nosotros hemos pedido a la Autoridad Bancaria Europea que se faciliten medidas a nivel europeo como se hizo con el COVID. Porque de esa manera conseguimos dos cosas. Lo primero, unas medidas estándar que beneficien a consumidores y no perjudiquen a la banca, y sobre todo que a la banca le liberen de provisionar, porque entendemos que es que si no pierden mucho. Eso es así, no somos tontos. Tenemos que compensar una cosa por la otra de manera provisional, claro, unos años. Tengo una cascada de preguntas yo también en el WhatsApp. Me pasa cada vez que vienes. A ver, me están preguntando, ¿eso de amortizar hipoteca vale para las hipotecas a tipo variable y a tipo fijo? A tipo fijo te da igual. A tipo fijo, si tú tienes un tipo fijo 1, 1,5, relájate y disfruta de tu buena decisión. Y sabiendo que esa podría ser la respuesta, añaden, ¿es mejor bajar años en vez de cuota? Es mejor bajar años en vez de cuota, eso siempre. Quitarte años significa quitarte intereses. Quitarte años es ahorrar intereses. Y añaden, ¿de aquí a un corto medio plazo se esperan más subidas de tipos de interés? Sí, en diciembre. Hoy la FED sube. Hoy la Reserva Federal sube, va más rápido que nosotros. Ya hay voces críticas en Estados Unidos, afortunadamente, porque se está empobreciendo la población. Por lo tanto, perdona. Y nada, y entonces si sube Estados Unidos, subiremos aquí. Una última cosa, si alguien va a firmar una hipoteca estos días, hasta hace poco seguramente lo mejor era un tipo fijo, pero ya dices que con los fijos que hay, casi que mejor dejarlo en variable. Yo le recomendaría... Para que empiece ahora a endeudarse. Mira, 3 cosas les vamos a recomendar. Una, si ya vas justo, a lo mejor esa no es la casa que necesitas y necesitas una más barata.
que esto nos cuesta mucho trabajo, pero hay que aceptar que a lo mejor no nos podemos permitir esa casa. Porque luego, dentro de unos años, veremos. 2, si te ofrecen un tipo fijo de hasta el 2%, píllalo. Y 3, cuidado con las vinculaciones. Las vinculaciones, los seguros, los fondos de pensiones, todo esto supuestamente te abaratan y lo único que hacen es encarecer. Sí. Con la cascada de preguntas que tenemos ya vamos a quedar otro día. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Otra cosa, una de las noticias del día. En Portugal estudian